Mi nombre es Marcus Thompson, tengo 42 años, soy misionero y pastor de Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te juro por la sangre de Cristo derramada en la cruz que cada palabra es real. Era 2017, en una pequeña aldea a 47 kilómetros de Cali, Valle del Cauca, Colombia. Una congregación de 180 personas estaba bajo amenaza de muerte por un cartel de narcotraficantes que controlaba la región con terror absoluto. Pero lo que pasó después cambió no solo esa aldea, sino toda una red de tráfico de drogas en el suroccidente colombiano. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas algo. Prepárate porque lo que realmente ocurrió es absolutamente inexplicable. Llegué a Colombia el 3 de marzo de 2017. Recuerdo la humedad pegajosa que golpeaba mi piel apenas salí del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. El olor era una mezcla de gasolina quemada, frutas tropicales, maduras y ese aroma particular de tierra mojada después de la lluvia. La temperatura marcaba 32 grados centígrados a las 3 de la tarde. El pastor que me recogió, Andrés Ramírez, un hombre de 54 años con canas prematuras y manos callosas de agricultor, apenas hablaba mientras conducíamos por carreteras destapadas llenas de baches. El sonido de las llantas contra la grava suelta era constante. A ambos lados del camino, las montañas verdes se alzaban como gigantes silenciosos. Cada pocos kilómetros veíamos retenes militares con soldados jóvenes que no pasaban de 20 años, aferrando sus fusiles con sudor en las manos. La aldea se llamaba San Vicente del Águila. Casas de bajaré que con techos de zinc oxidados se alineaban en calles de tierra. Gallinas picoteaban libremente entre charcos de agua sucia. El olor a leña quemada salía de las cocinas improvisadas. Niños descalzos jugaban fútbol con una pelota desinflada. Las mujeres lavaban ropa en el río que atravesaba el pueblo, sus voces resonando en conversaciones que cesaban cuando pasábamos. Había algo en el aire, una tensión que no podía tocarse pero que se sentía como electricidad estática antes de una tormenta. El llamado había llegado 3 semanas antes. El pastor Andrés me escribió un email desesperado a las 2 de la madrugada. Decía que necesitaban ayuda urgente, que la congregación estaba siendo amenazada, que ya habían matado a 3 líderes comunitarios en las últimas semanas, que nadie más se atrevía a ayudarlos. Leí ese mensaje 7 veces antes de tomar la decisión. Mi esposa Jennifer lloró cuando le dije que tenía que ir. Mis hijos de 12 y 14 años me abrazaron más fuerte que nunca, pero algo en mi espíritu no me dejaba decir que no. El vuelo de Milwaukee a Cali duró 11 horas con escala en Miami. Durante todo ese tiempo no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía imágenes que no podía explicar. A fuego luzan personas cayendo de rodillas. No sabía si eran visiones de Dios o solo mi imaginación trabajando por el miedo. El hombre sentado a mi lado en el avión, un colombiano que regresaba a su país, me preguntó a dónde iba. Cuando le dije San Vicente del Águila, su rostro se puso pálido. Me dijo textualmente en hermano, ese lugar lo controla el Jaguar. Si valora su vida, no vaya. Le agradecí el consejo y seguí orando en silencio. Pero lo que no sabíamos era que el verdadero peligro apenas estaba comenzando. Llegamos a la iglesia al atardecer del mismo día. Era un edificio rectangular de bloques de cemento sin terminar, con techo de zinc agujerado y ventanas sin vidrios, solo barrotes de metal oxidado. Dentro, los bancos eran tablas de madera sin lijar sobre bloques de cemento. El piso era tierra compactada. Un crucifijo de madera tallada a mano colgaba detrás del púlpito improvisado. La congregación ya estaba reunida. Conté exactamente 180 personas, rostros marcados por años de trabajo duro bajo el sol, manos con callos y cicatrices, mujeres con pañuelos en la cabeza, hombres con sombreros de paja gastados, niños que me miraban con ojos grandes llenos de curiosidad y miedo. El pastor Andrés me presentó y luego, con voz quebrada, explicó la situación. 3 semanas atrás, un grupo de hombres armados había llegado a la iglesia en mitad de un culto nocturno. El líder, un hombre al que todos llamaban el Jaguar, entró sin quitarse los lentes oscuros. Exigió hablar con el pastor a solas. Lo que le dijo fue simple y brutal. La iglesia estaba ubicada en el centro del pueblo en una posición estratégica. Querían usarla para esconder cargamentos de cocaína. A cambio,
el pastor recibiría 5 millones de pesos colombianos al mes, aproximadamente $1,700. El pastor Andrés se negó. Dijo que la casa de Dios no se contaminaría con drogas. El jaguar se rió en una risa seca, sin humor. Le dio una semana para reconsiderar. Una semana después, apareció el cuerpo de Roberto Muñoz, de 38 años, líder de la Junta de Acción Comunal. Lo encontraron en la entrada del pueblo con un tiro en la cabeza y una nota en el pecho que decía «AN» por no colaborar. 10 días más tarde, asesinaron a Gloria Estefanía Vargas, de 29 años, maestra de la escuela primaria. La mataron frente a sus alumnos. Le dispararon 4 veces. Los niños gritaron durante horas. 5 días después de eso, mataron a Julio César Prado, de 51 años, dueño de la única tienda de abarrotes del pueblo. Lo degollaron en su propia tienda. Su esposa lo encontró desangrado entre los sacos de arroz. Hermanos, lo que voy a decir puede sonar increíble, pero cada persona en esa congregación había perdido a alguien. El terror era palpable. El jaguar regresó el 8 de marzo, 2 días después de mi llegada. Eran las 7:32 de la noche. Yo estaba cenando un plato de arroz con frijoles y plátano frito en la casa del pastor cuando escuchamos las motocicletas. El rugido de los motores retumbaba contra las paredes. Salimos y vimos 8 motos detenerse frente a la iglesia. 16 hombres bajaron. Todos vestían pantalones de camuflaje, camisetas negras y botas militares. Varios tenían tatuajes visibles en los brazos en calaveras, en serpientes, la Virgen de Guadalupe con lágrimas de sangre, cargaban pistolas en las pretinas y algunos tenían rifles colgados al hombro. El jaguar era imposible de no reconocer. Medía aproximadamente 1.85 metros. Complexión robusta, brazos gruesos con músculos marcados. Llevaba una camisa verde oliva desabotonada que revelaba un pecho con cicatrices de bala. Su rostro era angular, mandíbula cuadrada, barba de 3 días, pero lo que más impactaba eran sus ojos. Incluso detrás de los lentes oscuros, podías sentir su mirada fría, calculadora, sin piedad. Caminó directo hacia nosotros. El pastor Andrés tragó saliva audiblemente. Yo sentí mi corazón latir tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. El jaguar se detuvo a menos de 1 metro de distancia. El olor a colonia barata mezclada con sudor y pólvora era penetrante. Habló con voz grave, pausada, cada palabra como una sentencia en pastor. Le di tiempo suficiente. ¿Cuál es su respuesta? El pastor Andrés, temblando pero firme, dijo: mi respuesta es no. Esta iglesia es de Dios, no de ustedes. El jaguar sonrió. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. Ansé quitó los lentes. Sus ojos eran cafés oscuros, casi negros. Había algo muerto en ellos, como si hubiera visto demasiada violencia y ya nada le importara. Dijo: ¿Está bien? Entonces el domingo, cuando estén todos reunidos en su culto, vamos a venir. Y no va a quedar nadie vivo, ni los niños, ni las ancianas, nadie tienen 72 horas para abandonar este pueblo o para reconsiderar. Si el domingo a las 11 de la mañana veo a alguien en esa iglesia, los voy a masacrar a todos. Esto no es una amenaza, es una promesa. Se dio la vuelta y subió a su moto. Los otros sicarios lo siguieron. El rugido de los motores desapareciendo en la distancia dejó un silencio pesado. El pastor Andrés cayó de rodillas en la tierra, comenzó a llorar. Yo lo ayudé a levantarse y lo llevé adentro. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Al día siguiente, miércoles 9 de marzo, convocamos una reunión de emergencia con la congregación. A las 6:00 de la tarde, 163 personas llegaron. 17 habían huido del pueblo durante la noche, aterrorizados. Los que quedaron tenían rostros demacrados. Algunos lloraban abiertamente. Una mujer de 67 años llamada Beatriz Londoño preguntó con voz temblorosa al pastor: ¿qué vamos a hacer? Ellos no están jugando. Mataron a Roberto, a Gloria, a Julio César. ¿Por qué nosotros seríamos diferentes? Un hombre de 45 años llamado Fernando Ríos, agricultor de café, dijo: yo propongo que nos vayamos. No vale la pena morir por un edificio. Podemos reunirnos en las casas. Dios está en todas partes. Varios asintieron. Pero entonces habló María Eugenia Torres, una mujer de 34 años con 3 hijos pequeños. Dijo algo que cambió todo. Ansí: ¿huimos ahora? ¿A dónde vamos después?
Este es nuestro pueblo. Aquí nacimos. Aquí están enterrados nuestros padres. Si cedemos, ellos siempre ganarán. Siempre habrá un jaguar exigiendo algo. Yo prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Sus palabras cayeron como piedras en agua tranquila. El silencio que siguió era diferente. Ya no era un silencio de miedo. Era un silencio de decisión. El pastor Andrés se puso de pie. Dijo: hermanos, vamos a hacer algo que puede parecer una locura. Vamos a quedarnos, pero no vamos a quedarnos confiando en nuestras fuerzas. Vamos a quedarnos confiando en Dios desde ahora hasta el domingo. No vamos a dejar de orar en ayuno y oración. Tawi, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? De los 163 presentes, 158 levantaron la mano para quedarse. 5 familias, 19 personas en total, decidieron irse esa misma noche. No los juzgamos. El terror era real, pero los que nos quedamos, ¿sabíamos que algo más grande que nosotros estaba en juego? Esa noche comenzó el ayuno. Dividimos la iglesia en turnos de oración de 3 horas, desde las 6 de la tarde del miércoles hasta las 11:00, las 0 de la mañana del domingo. Alguien estaría orando siempre, sin parar. Yo tomé el turno de las 3:00, las 0 de la mañana a las 6 de la mañana del jueves. Llegué a la iglesia en la oscuridad total. Solo había una vela encendida frente al crucifijo. El silencio de la madrugada era absoluto. Me arrodillé en la tierra y comencé a orar. Hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. El botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando comencé a orar en aquella madrugada. Llevaba aproximadamente 40 minutos orando cuando sentí algo. No puedo describirlo de otra manera. Era como si la temperatura hubiera bajado varios grados de repente, pero se enfrió. Como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Abrí los ojos y la vela que estaba encendida comenzó a titilar violentamente, aunque no había viento. Y entonces escuché una voz. No con mis oídos, la escuché en mi espíritu. Clara como el cristal. Decían: van a venir, pero yo también voy a venir. Me quedé paralizado. El corazón me latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Quise pensar que era mi imaginación, pero sabía que no lo era. Salí corriendo de la iglesia y fui directo a la casa del pastor Andrés. Toqué la puerta insistentemente. Eran las 4:17 de la madrugada. Él abrió despeinado y asustado. Le conté lo que había escuchado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me dijo: Márquez, anoche mi hija de 9 años, Sofía, tuvo un sueño. Soñó que hombres malos entraban a la iglesia con armas, pero que de repente el techo se abría y bajaban personas vestidas de blanco con espadas de luz. Yo pensé que era solo la imaginación de una niña asustada. Pero ahora tú me dices esto. Al día siguiente, jueves 10 de marzo, durante la reunión de oración de las 10 de la mañana, una anciana de 78 años, llamada Esperanza Gómez, compartió algo sorprendente. Dijo que durante su turno de oración entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana había visto una visión. Cerró los ojos orando y vio la iglesia llena de luz dorada, tan brillante que no podía ver a las personas, solo siluetas. Y escuchó un canto que no venía de voces humanas, un canto que hacía vibrar su pecho. Cuando abrió los ojos, estaba llorando sin saber por qué, pero lo que realmente nos dejó sin aliento fue cuando un joven de 19 años, llamado Camilo Vargas, hijo de Gloria Estefanía Vargas, la maestra asesinada, se puso de pie, con lágrimas corriendo por sus mejillas, dijo: yo he estado enojado con Dios desde que mataron a mi mamá. Dejé de orar, dejé de venir a la iglesia, pero anoche no pude dormir y vine aquí a las 2 de la mañana. Me senté en ese rincón, sin orar, solo pensando, y de repente vi a mi mamá
tan real como los veo a ustedes ahora? Me sonrió y me dijo, no tengas miedo. El domingo va a pasar algo que todos recordarán para siempre. Dios va a pelear por ustedes. Pensé que estaba alucinando, pero ahora escucho sus testimonios y sé que era real. 3 personas, 3 testimonios independientes, en menos de 24 horas. La fe de la congregación se disparó. El miedo seguía ahí, pero ahora había algo más, expectativa, como si supiéramos que algo iba a suceder, pero no sabíamos exactamente qué. El viernes 1, el 1 de marzo, el ambiente en el pueblo cambió. Los sicarios del cartel comenzaron a rondar más seguido. Pasaban en sus motos a todas horas. Miraban la iglesia, tomaban fotos con sus celulares. En una ocasión, a las 3:00 de la tarde, 5 de ellos entraron a la iglesia mientras estábamos orando. No dijeron nada. Solo caminaron alrededor, mirándonos con desprecio. Uno de ellos, un hombre joven, de no más de 25 años, con el rostro cubierto de tatuajes, escupió en el piso. Otro pateó uno de los bancos de madera. Fueron riendo. Esa noche, el pastor Andrés recibió una llamada a su celular a número desconocido. Contestó y era la voz del jaguar. Le dijo, veo que no se fueron. Admiro su valor, pastor. Pero el valor no detiene las balas. Mañana es sábado. ¿Tienen 24 horas más? Disfruten su último día. Y colgó en el pastor me mostró su mano temblando. Yo también estaba asustado, pero algo dentro de mí, algo que no era mío, me hacía seguir adelante. El sábado 12 de marzo fue el día más largo de mi vida. La iglesia nunca estuvo vacía. Personas entraban y salían para orar en turnos, pero siempre había al menos 30 personas adentro. A las 11 de la mañana, ocurrió algo inesperado. Una camioneta negra sin placas se detuvo frente a la iglesia. Bajó un hombre vestido de civil que nadie reconocía. Era corpulento, con gafas de sol y gorra de béisbol. Entró a la iglesia y preguntó por el pastor. Cuando Andrés se identificó, el hombre dijo en voz baja: soy el capitán Rodríguez del Ejército Nacional. Estamos al tanto de la situación. Lamentablemente, no podemos hacer presencia mañana. El cartel tiene demasiado poder en esta zona. Si intervenimos, habrá una masacre peor. Mi consejo es que evacúen. Lo siento. Why say few? La desesperanza se apoderó de algunos. Pensaron que si ni siquiera el ejército podía ayudar, estábamos condenados. Pero María Eugenia Torres, la misma mujer que había hablado días antes, dijo, ¿acaso el ejército de Israel derrotó a Jericó? ¿No fue Dios? ¿Acaso David necesitó un ejército para vencer a Goliat? No fue Dios. Nosotros no necesitamos soldados, tenemos al Dios de los ejércitos celestiales. Sus palabras resonaron como trompetas. Esa noche, sábado, el pastor Andrés convocó un último servicio antes del domingo. A las 8 de la noche, la iglesia estaba llena. Las 158 personas que habían decidido quedarse estaban ahí. Incluso algunas de las que se habían ido regresaron. Cantamos, himnas, oramos, lloramos, nos abrazamos. El pastor predicó de Daniel en el foso de los leones, de los 3 jóvenes en el horno de fuego, de Esther ante el rey de Gedeón con sus 300 hombres. A las 11 de la noche terminamos. Nadie quería irse. Nos quedamos allí, sentados en silencio, esperando. Yo no dormí esa noche. Me quedé en la iglesia junto con otras 20 personas. Oramos hasta que salió el sol. El amanecer del domingo 13 de marzo de 2017 fue hermoso. El cielo estaba despejado, azul intenso, los pájaros cantaban como cualquier otro día, la temperatura era agradable, unos 24 grados. Pero todos sabíamos que este no era un domingo cualquiera. A las 9 de la mañana comenzaron a llegar las personas, familias enteras. Ancianos que apenas podían caminar, jóvenes con rostros decididos, niños que no entendían completamente lo que estaba pasando pero sentían la tensión. A las 10:30 de la mañana, la iglesia estaba completamente llena. Conté 192 personas, más de las que habían decidido quedarse. Algunos vecinos que ni siquiera eran cristianos habían venido, dijeron que si iban a morir de todos modos, preferían morir en la casa de Dios. El culto comenzó a las 10:45 de la mañana. 15 minutos antes de las 11 cantamos, algunos con voces temblorosas, otros con una fuerza que no parecía humana. Yo estaba de pie junto al pastor en la plataforma,
Miré a la congregación, rostros marcados por el miedo, pero también por algo más fe, esperanza, resolución. Era como ver a un ejército desarmado esperando una batalla. A las 10:58 de la mañana, escuchamos los motores. Mi corazón se detuvo por un segundo. El canto cesó, todos volteamos hacia la entrada. El rugido de las motos era ensordecedor. Se detuvieron justo afuera. Escuchamos pasos en botas golpeando contra la tierra, voces de hombres, risas ásperas, y entonces a las 11:03 de la mañana exactamente entraron 15 hombres. Tudus Armadus, pistolas en rifles AOK 47-1, tenía una escopeta recortada. Vestían ropa oscura, algunos con pasamontañas, otros con el rostro descubierto, desafiantes. El Jaguar entró al último, sin lentes esta vez. Sus ojos recorrieron la iglesia lentamente. Se detuvo a 3 metros de la entrada, levantó su pistola, una Glock 9 milímetros negra, y la apuntó al techo. Disparó 2 veces. El sonido fue atronador dentro del espacio cerrado. Algunas mujeres gritaron, a los niños lloraron. El Jaguar bajó el arma y gritó: «Les advertí, les dije que si los encontraba aquí los iba a matar a todos». ¿Pensaron que estaba jugando? Caminó hacia el frente. Sus hombres se dispersaron por los pasillos, bloqueando todas las salidas. Algunos apuntaban sus armas a la congregación. El olor a pólvora quemada llenaba el aire. Yo sentí el terror más intenso de mi vida. Pensé, voy a morir aquí, a miles de kilómetros de mi familia. Pero entonces, algo sucedió. El pastor Andrés, en lugar de retroceder, dio un paso al frente. Con voz firme, increíblemente firme, dijo: «Pueden matarnos, tienen las armas, tienen el poder, pero no tienen autoridad sobre nuestras almas. Nosotros pertenecemos a Cristo, y si hoy es nuestro día para ir con Él, entonces que así sea. Pero no vamos a negar a nuestro Dios». Y comenzó a cantar solo. Su voz temblaba al principio, pero luego se fortaleció. Cantaba cuán grande es Él. Y entonces pasó algo que jamás olvidaré. María Eugenia Torres se puso de pie y se unió al canto. Luego Beatriz, Londoño, después Fernando Ríos uno por uno. Toda la congregación se puso de pie y comenzó a cantar. Los sicarios miraban incrédulos. Algunos comenzaron a gritar, ordenando que se callaran. Uno disparó al techo otra vez. Pero el canto continuaba, se hacía más fuerte. Los niños también cantaban. Las ancianas levantaban sus manos arrugadas hacia el cielo. El Jaguar estaba furioso. Caminó hasta donde estaba el pastor Andrés. Le puso la pistola en la cabeza a la quemarropa. Yo estaba a 1 metro de distancia. Vi su dedo en el gatillo. Comencé a sudar frío. El pastor cerró los ojos y siguió cantando. El Jaguar gritó: «¡Cállate, o te vuelo la cabeza ahora mismo!». Pero el pastor no se detuvo. Y en ese momento, hermanos, algo que jamás olvidaré comenzó a suceder. La iglesia, que era un edificio de bloques de cemento con techo de zinc, comenzó a llenarse de luz. No una luz normal. Era dorada, brillante, como si alguien hubiera encendido miles de lámparas al mismo tiempo. Pero no había lámparas. La luz no venía de ninguna fuente visible. Simplemente estaba ahí, llenando cada rincón, cada sombra. Era tan intensa que tuve que entrecerrar los ojos. La temperatura cambió. Antes hacía calor. Ahora había una frescura que no era de este mundo. El aire se sentía más denso, como si estuviera lleno de algo, de presencia, de poder. El canto de la congregación continuaba, pero ahora había algo más, un sonido que no venía de nosotros. Era como un coro, mayas y voces armoniosas perfectas, cantando en un idioma que no reconocía pero que mi espíritu entendía. Era adoración pura. Los sicarios comenzaron a retroceder. Sus armas temblaban en sus manos. Uno de ellos, un hombre de unos 30 años con cicatriz en la mejilla, gritó: «¿Qué está pasando? ¿Qué es esto?». Otro dejó caer su rifle. El sonido del metal golpeando contra el piso de tierra fue sorprendentemente fuerte en medio del canto celestial. El Jaguar seguía con la pistola apuntando al pastor, pero su mano temblaba violentamente. Sudor corría por su frente, y entonces los vimos a los ángeles. No sé cómo más describirlos. Eran figuras de luz tan brillantes que no podías ver sus rostros claramente. Pero sabías que estaban ahí. Medían al menos 3 metros de altura.
Había decenas de ellos, formando un círculo alrededor de la congregación. Algunos sostenían espadas en espadas de fuego, llamas que no quemaban, pero que irradiaban poder. Uno de los ángeles estaba justo detrás del pastor Andrés, su espada extendida sobre la cabeza del pastor como protegiéndolo. Un niño de 5 años llamado Mateo Pérez gritó con voz clara: «Mami, mira los ángeles. ¿Son tan grandes?». Su madre lo abrazó, llorando. Varios niños señalaban hacia los ángeles. Los adultos no podíamos verlos con tanta claridad, pero sentíamos su presencia. Irreenegable, el poder en ese lugar era tangible. El jaguar soltó su pistola, cayó al suelo con un ruido sordo. Él retrocedió 2 pasos, mirando alrededor con terror absoluto en sus ojos. Gritó: «¡Los veo! ¡Los veo! ¡Están aquí! ¡Tienen espadas!». Sus hombres miraban hacia donde él señalaba. Algunos podían ver algo, otros no, pero todos sentían el terror. Uno de los sicarios cayó de rodillas, temblando. Comenzó a llorar como un niño. Otro dejó caer su arma y corrió hacia la salida, pero se detuvo en la puerta, como si algo invisible le bloqueara el paso. Giró y cayó al suelo, cubriendo su rostro con las manos. El jaguar cayó de rodillas. Sus manos temblaban mientras se cubrían la cara. Comenzó a gemir, un sonido profundo, gutural, como si algo dentro de él se estuviera rompiendo. Gritó: «¡Perdón, perdón! No puedo soportar la luz. ¡Quema! ¡Me está quemando el alma!». Se tiró al suelo boca abajo. Sus hombros se sacudían con sollozos violentos. La congregación seguía cantando, pero ahora con lágrimas corriendo por sus mejillas. No era miedo. Era asombro, era adoración en su forma más pura. Yo mismo estaba llorando sin poder detenerme. Sentía algo dentro de mi pecho que no podía contener, como si toda la presencia de Dios estuviera concentrada en ese pequeño edificio en medio de la nada. Entonces escuchamos una voz, no con los oídos. La escuchamos en nuestro espíritu. Todos, al mismo tiempo, profunda, poderosa, llena de autoridad y amor al mismo tiempo. Decían: «Estos son mis hijos. Están bajo mi protección. Cualquiera que los toque, me toca a mí». Bajen sus armas. Humíllense. Arrepiéntanse. La voz resonaba dentro de nosotros. Cada palabra era como un martillo golpeando nuestros corazones. Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios, cuéntenme de qué país o ciudad están viendo este testimonio. Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles lo que pasó cuando los sicarios comenzaron a rendirse uno por uno. Los 15 hombres armados estaban ahora en el suelo, algunos de rodillas, otros boca abajo, todos llorando. Era una escena imposible. Hacía minutos habían entrado con armas para masacrarnos. Ahora estaban destrozados, quebrantados, completamente desarmados, no por fuerza física, sino por algo que ninguno podíamos ver con ojos naturales, pero que todos sentíamos. El primero en hablar, además del jaguar, fue un joven de no más de 22 años. Su nombre era Kevin Montoya. Tenía tatuajes de calaveras en ambos brazos. Entre sollozos dijo: «Yo maté a la maestra Gloria Vargas. Yo fui quien le disparó. Ella me suplicó que pensara en sus hijos, pero yo le disparé igual. He matado a 7 personas en mi vida. Tengo 22 años y he matado a 7 personas. Dios, perdóname, perdóname». Se golpeaba el pecho repetidamente. Camilo Vargas, el hijo de Gloria, estaba sentado a 3 filas de distancia. Lo vi ponerse de pie. Pensé que iba a atacar al muchacho, que iba a querer venganza, pero caminó hacia él con lágrimas corriendo por su rostro. Se arrodilló frente a Kevin y lo abrazó al asesino de su madre. Y dijo: «Te perdono, en el nombre de Jesús, te perdono. Mi madre está con Dios ahora. Ella está en paz. Y tú puedes estar en paz también si te entregas a Cristo». Kevin lloraba tan fuerte que su cuerpo se sacudía. Se aferró a Camilo como un niño se aferra a su madre. Uno por uno, los sicarios comenzaron a confesar sus crímenes.
Nombres de personas que habían matado, pueblos que habían aterrorizado, dinero que habían robado. Era como si la presencia de Dios en ese lugar no les permitiera guardar secretos. Todo salía a la luz. El hombre que había matado a Roberto Muñoz se identificó. Se llamaba Darío Sánchez 35 Acos, entre lágrimas dijo Roberto era mi primo Crecemos, pero cuando me uní al cartel dejé de ser humano. Me convertí en un monstruo. La luz dorada seguía llenando el lugar. Los ángeles, aunque no todos podían verlos, seguían ahí. Su presencia era palpable. María Eugenia Torres se levantó y caminó hacia el jaguar, que seguía en el suelo. Se arrodilló frente a él y le puso una mano en el hombro. Él levantó la mirada y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. María Eugenia gritó, un grito ahogado de sorpresa y dolor al mismo tiempo. Se cubrió la boca con ambas manos, sus ojos se abrieron tanto que parecía que iban a salirse de sus cuencas. Con voz temblorosa dijo, Dios mío, Jacobo, ¿eres tú? El jaguar la miró sin comprender al principio. Luego sus ojos también se abrieron. Su rostro se transformó de terror a shock absoluto. Susurró mamá. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movió, a nadie respiró. María Eugenia comenzó a temblar. Las lágrimas caían como ríos por sus mejillas. Dijo Jacobo, mi hijo, desapareciste hace 23 años, tenías 12 años. Te buscamos por todas partes. Pensamos que habías muerto. Lloré tu muerte durante años. Sus palabras salían entrecortadas entre sollozos. El jaguar, Jacobo, se quitó los lentes que había vuelto a ponerse en algún momento. Vi sus ojos. Ya no había frialdad, había dolor. Un dolor antiguo, enterrado bajo capas de violencia y muerte, dijo mamá. Yo no puedo ser tu hijo. Tu hijo era inocente, yo soy un asesino. He matado a más de 30 personas. He destruido familias. He vendido drogas a niños. No puedo ser tu hijo. Negaba con la cabeza, como si pudiera negar la realidad. María Eugenia lo tomó del rostro con ambas manos, lo miró directo a los ojos, y dijo algo que quedó grabado en el alma de cada persona presente. Tú eres mi hijo. Siempre serás mi hijo. No importa lo que hayas hecho, no importa cuánta oscuridad haya en tu pasado. La sangre de Cristo es más poderosa que toda la sangre que has derramado, y si Dios puede perdonarte, yo también. Jacobo, el jaguar, el hombre más temido en toda la región, se derrumbó en los brazos de su madre, lloró como un niño, como el niño de 12 años, que había sido antes de que el mundo lo convirtiera en un monstruo. María Eugenia lo mecía, cantando suavemente una canción de cuna, la misma que le cantaba cuando era pequeño. Los demás sicarios miraban la escena con asombro. Algunos lloraban al ver la reunión. El pastor Andrés se acercó, puso sus manos sobre las cabezas de Jacobo y María Eugenia. Comenzó a orar. Su voz era fuerte y clara. Padre Celestial, hoy has hecho lo imposible. Has traído luz a la oscuridad más profunda. Has restaurado lo que estaba quebrado. Has encontrado al que estaba perdido. En el nombre de Jesús, declaramos libertad sobre Jacobo. Rompemos las cadenas del pecado, rompemos las ataduras de la violencia, lo declaramos libre, lo declaramos perdonado, lo declaramos hijo de Dios. Mientras oraba, algo más sucedió. Los otros 14 sicarios comenzaron a caminar hacia el frente, uno por uno, arrodillándose y levantando sus manos hacia el cielo, llorando, clamando por perdón. La congregación se levantó y rodeó a los sicarios, no con miedo ahora, con amor, con aceptos. Los abrazaban, oraban por ellos. Era una escena que desafiaba toda lógica humana. Víctimas abrazando a victimarios, perseguidos orando por perseguidores. La luz dorada comenzó a disminuir gradualmente. No de manera abrupta, sino suave, como un atardecer. El canto celestial que había llenado el aire también se fue desvaneciendo. Pero lo que quedó fue algo más tangible en paz, una paz que no puede explicarse con palabras, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Todos en ese lugar la sentíamos, incluso el aire parecía más limpio, más puro. De los 15 sicarios que entraron para masacrarnos, 12 se entregaron a Cristo ese mismo día. Ahí, en ese momento, el pastor Andrés los bautizó esa misma tarde en el río que atravesaba el pueblo. El agua corría limpia y fría. Cientos de personas del pueblo se reunieron en las orillas para presenciar el bautismo.
Era como ver nacer a 12 hombres nuevos. Cuando emergían del agua, sus rostros estaban diferentes. La dureza había desaparecido. La oscuridad en sus ojos se había ido. Había luz en ellos ahora, pero el milagro más grande aún estaba por venir. Los otros 3 sicarios que no se convirtieron ese día regresaron a las 8 de la noche de esa misma noche. Llegaron con 22 hombres más, no armados esta vez. Venían con las manos levantadas, caminando lentamente. Uno de ellos gritó, desde lejos, no venimos a hacer daño. Los otros nos contaron lo que pasó. Queremos ver, queremos entender. Entraron a la iglesia. El pastor estaba predicando un estudio bíblico improvisado. Cuando vio a los 25 hombres entrar, no se detuvo. Siguió predicando. Habló de Saulo en el camino a Damasco, de cómo la luz de Cristo lo cegó y lo transformó en Pablo al final del mensaje. Los 25 hombres pasaron al frente, sin que nadie se los pidiera. Cayeron de rodillas y pidieron perdón a Dios ese día. 37 miembros del cartel, los hombres se entregaron a Cristo. 37 en menos de 12 horas. La noticia corrió como fuego por toda la región. Al día siguiente, lunes 14 de marzo, llegaron periodistas de Cali. La iglesia estaba llena de cámaras y micrófonos. El pastor Andrés dio testimonio ante las cámaras. María Eugenia contó la historia de su reencuentro con su hijo. Camilo Vargas abrazó a Kevin Montoya frente a las cámaras y declaró públicamente que lo había perdonado. El video se volvió viral en Colombia. Millones de vistas en YouTube y Facebook. El periódico El País de Cali publicó un artículo de portada el 16 de marzo de 2017 con el título Milagro en San Vicente en cartel de narcotraficantes se convierte en masa tras incidente inexplicable en iglesia evangélica. El artículo incluía entrevistas con testigos, fotografías de la iglesia y testimonios de los sicarios convertidos. Investigadores trataron de explicar lo ocurrido. Algunos dijeron que fue una alucinación colectiva causada por el estrés extremo. Otros lo atribuyeron a un fenómeno psicológico, pero ninguna explicación científica podía dar cuenta de los 37 hombres violentos que de repente abandonaron el cartel y se convirtieron en seguidores de Cristo. En los meses siguientes lo que ocurrió fue aún más asombroso. Jacobo, el ex Jaguar, entregó información detallada a las autoridades sobre las operaciones del cartel, nombres de líderes, ubicaciones de laboratorios de cocaína, rutas de tráfico. Su testimonio llevó al desmantelamiento de 3 células del cartel en el Valle del Cauca. Fueron arrestados 47 miembros del cartel en operaciones coordinadas en junio de 2017. Pero Jacobo no se detuvo ahí. Se entrenó como pastor. Estudió teología bajo la dirección del pastor Andrés. En septiembre de 2017, apenas 6 meses después del milagro, plantó su primera iglesia en una de las zonas más peligrosas de Cali. Llamó Iglesia Nueva Vida. La congregación inicial era de 15 personas, todas exmiembros del cartel, excriminales en exadictos. Para diciembre de ese mismo año, la congregación había crecido a 250 personas. Los otros sicarios convertidos también se convirtieron en evangelistas. Kevin Montoya, el que mató a Gloria Vargas, trabajaba con Camilo Vargas ministrando a jóvenes en riesgo. Juntos crearon un programa llamado Hijos de Luz, que sacaba a adolescentes de las pandillas. En 2 años, más de 120 jóvenes abandonaron las pandillas y se matricularon en programas educativos. Darío Sánchez, el que mató a su propio primo, inició un ministerio de reconciliación familiar. Viajaba por pueblos ayudando a familias destrozadas por la violencia a encontrar paz y perdón. Su testimonio era tan poderoso que gobiernos locales comenzaron a invitarlo a mediar en conflictos comunitarios. La iglesia en San Vicente del Águila se quedó pequeña. Para agosto de 2017, asistían más de 500 personas cada domingo. Tuvieron que construir un templo más grande. La comunidad entera se unió para edificarlo. Cristianos, católicos, ateos, todos trabajaron juntos. El edificio se terminó en octubre de 2017 con capacidad para 800 personas y se llenaba cada domingo. En noviembre de 2017, 8 meses después del milagro, se organizó un evento especial, una celebración de testimonio y alabanza. Invitaron a todos los que habían sido afectados por el cartel, familias de víctimas, personas que habían perdido seres queridos,
Más de 1000 personas asistieron. Fue un día de llanto, perdón y sanidad. Los exsicarios pidieron perdón públicamente a cada familia, y uno por uno, las familias los perdonaron. Fue un río de reconciliación, pero la historia no termina ahí. En enero de 2018 se plantó una segunda iglesia. En marzo, una tercera. Para diciembre de 2018, Jacobo y su equipo de exsicarios habían plantado 7 iglesias en zonas controladas previamente por carteles. 7 iglesias con un total de 3.200 miembros activos. Todas ellas llenas de personas que habían estado en la oscuridad y ahora caminaban en luz. Yo regresé a Estados Unidos en abril de 2017, un mes después del milagro, pero he vuelto 5 veces desde entonces. Cada vez que voy, veo más frutos, más vidas transformadas, más familias restauradas, más esperanza. En mi última visita en febrero de 2020, justo antes de la pandemia, asistí a uno de los cultos de la Iglesia Nueva Vida dirigida por Jacobo. Había 620 personas. El lugar estaba lleno de testimonios. Un ex policía corrupto que ahora era evangelista. Una ex prostituta que ahora dirigía un refugio para mujeres rescatadas del tráfico sexual. Un ex asesino a sueldo que ahora enseñaba en una escuela dominical para niños. La prensa secular siguió cubriendo la historia. En 2019, una cadena de televisión nacional colombiana hizo un documental de 1 hora titulado Del cartel Cristo el Milagro de San Vicente. Entrevistaron a docenas de testigos, mostraron imágenes del antes y después del pueblo. Las estadísticas eran impactantes. En 2016, un año antes del milagro, San Vicente del Águila tenía una tasa de homicidios de 87 por cada 100,000 habitantes. En 2019, la tasa había bajado a 8 por cada 100,000 en una reducción del 91%. El gobierno municipal reconoció oficialmente el cambio. El alcalde, un hombre católico no evangélico, dijo en una entrevista: "No soy evangélico, pero no puedo negar lo que pasó en ese pueblo. Sea lo que sea que ocurrió en esa iglesia en marzo de 2017, cambió nuestra comunidad para siempre. Tenemos que reconocer que esto fue algo más allá de lo humano". La última vez que hablé con Jacobo fue por videollamada en agosto de 2021. Me contó que su madre María Eugenia había fallecido en mayo de ese año de un paro cardíaco, pero murió en paz. Murió viendo a su hijo restaurado, murió viendo el milagro continuado. En su funeral, más de 800 personas asistieron. Jacobo predicó el mensaje fúnebre, habló de cómo su madre nunca dejó de orar por él durante los 23 años que estuvo perdido. Habló de cómo las oraciones de una madre tienen poder ante el trono de Dios. No había un ojo seco en ese lugar. Jacobo ahora tiene 38 años. Está casado con una mujer cristiana llamada Andrea, una ex enfermera que ahora trabaja con él en el ministerio. Tienen 2 hijos, de 2 y 4 años. Les puso por nombre Samuel y David, a nombres de hombres de Dios que fueron guerreros, pero guerreros para el Señor. Me dijo algo en esa última conversación que nunca olvidaré. Marcas: "Yo era un hombre muerto caminando, había matado tantas veces que dejé de sentir. Pero ese domingo, cuando entré a esa iglesia para matar, Dios me mató a mí primero. Mató al hombre viejo An y resucitó uno nuevo. Yo soy la prueba viviente de que nadie está demasiado lejos para el alcance de Dios. Hermanos, lo que presencié no fue casualidad. El mismo Dios que hizo esto en San Vicente del Águila puede hacerlo en tu vida hoy". En Efesios 3:20 dice: "Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén". Ansí. Estás pasando por una amenaza, por una tormenta, por un momento donde sientes que los enemigos te rodean y no hay salida. Este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. Dios puede cambiar tu situación en un instante. Puede transformar a tus enemigos en aliados. Puede convertir tu valle de sombra de muerte en un testimonio de vida. Antis tiert, 3 cosas en primero en sí. Este testimonio tocó tu corazón. Suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro.
Puede que sea tu madre, tu hermano, tu amigo, alguien que está atravesando su propia tormenta. Puede que este testimonio sea exactamente lo que necesitan escuchar para no rendirse. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí, y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo. Tu voz importa, tu experiencia importa. Queremos seguir creciendo para alcanzar a más personas con estos testimonios que glorifican a Dios, que la paz de Cristo que sobrepasa todo. Entendimiento guarde tu corazón y tus pensamientos, que ninguna arma forjada contra ti prospere, que los ángeles de Dios te rodeen y te protejan, que la luz de Cristo disipe toda oscuridad en tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente. Recuerda, no importa cuán oscura sea tu noche, el amanecer de Dios siempre llega, y cuando llega, transforma todo.